En este video hablaremos sobre el impacto de la Primera y Segunda Guerra Mundial en Colombia. Primero les mostraremos unos fragmentos de unas entrevistas que le realizamos a unos familiares o amigos que estuvieron presentes en la Primera o Segunda Guerra Mundial o que estuvieron cerca a estas fechas. Para comenzar, les preguntamos cuáles fueron los impactos de la guerra en Colombia. Creo que Colombia no se vio tan afectada después de la Segunda Guerra Mundial, pero de pronto en los partidos hubo muchos conflictos entre estos mismos. El pueblo fue obligado a madurar, luego de que mis papás les tocara vivir las dos guerras. ¿Qué sentimiento experimentabas al escuchar las noticias? Cuando escuchaba las noticias o leía el periódico, experimentaba un entendimiento de incertidumbre y preocupación. Pues la situación en la que estábamos pasando los días me acordaba de cómo en los periódicos salían los conflictos políticos del mundo, y pues después veía cómo los conflictos iban elevando también nuestro país, iban invadiendo a nuestro país. Cuando nos sentábamos a escuchar las noticias, lo único que podíamos pensar era el rechazo a la guerra, incertidumbre, hambre de paz. ¿Qué cambios crees que dejaron las guerras en Colombia? Se obligó que el pueblo tomara un partido y cuestionarse si éramos nazistas o no. ¿Te sentiste oprimida en algún momento? En algún momento de mi adolescencia sí me sentí oprimida porque era mona, con ojos azules y alta. Entonces cuando pasaba por un semáforo me tocaba esconderme para que no pensaran que era alemana. ¿Qué impacto tuvo la violencia en tu desarrollo personal? Tenía 14 años cuando pasó todo y no me acuerdo de mucho, pero sí me acuerdo de que temía que algo malo fuera a pasar. Mis papás estaban preocupados. Cuando ocurrió esta guerra, yo estaba muy chiquita, por lo que creo que muchos crecimos con el miedo y prevención de que algo similar volviera a pasar. Continuaremos con la exposición de Colombia durante las guerras. En el 1 de agosto de 1914 se inició la Primera Guerra Mundial y José Vicente Concha queda electo como presidente de Colombia y nombró como su canciller a Marco Fidel Suárez. La declaración del gobierno de que el país sería neutral causó controversia y desconcierto entre los aliados que suponían que Colombia entraría a apoyarlos. La alarma creció cuando se examinó el mapa de su territorio y se confirmó la extensión de su propiedad, sus posibles estrategias y su vecinidad al Canal de Panamá recién inaugurado. La elección de Marco Fidel Suárez y Guillermo Valencia tenía como intención lograr un país estable, aunque causó polémica ya que creó una polarización entre los que están de acuerdo con sus propuestas y los que no. El pueblo manifestó sus inconformidades ya que también se encontraba en una economía conservadora y muchos de los candidatos tenían sus propuestas ligadas a los liberales. Se crearon nuevos partidos políticos, congresos binacionales y gabinetes nacionales. Estos estaban encargados de todos los problemas que se provocaron durante el año. En el campo económico se encuentran algunas problemáticas ya que el país era inestable, había escasez de moneda e inflación en los víveres. Además empezó la misión Kemerer. Se trataba de cambiar la reforma monetaria, reformas fiscales y partir de esto lograr que el país vuelva a normalidad económicamente. Se creía que esto era solo un bajo y que Colombia había sido uno de los países menos afectados por la guerra. De igual manera, esto creó un gran problema en la sociedad porque los indígenas se negaban a pagar un precio tan alto por sus pertenencias, pero por esta entonces era necesario para el país que pagaran. Dentro de esos años, Colombia estaba teniendo un problema con Estados Unidos, ya que hablaron para llegar a un tratado, pero Estados Unidos no estuvo de acuerdo. Se tomó la decisión sobre que tenían que pagar una indemnización de todo esto para Panamá. Otro de los problemas es que Inglaterra decidió demandar a Colombia por la violación de la neutralidad a favor de Alemania. Guerra Mundial en el desarrollo económico y procesos políticos de Colombia. La Primera Guerra Mundial tuvo un gran impacto en Colombia, impactando las áreas económicas y políticas. Esto dio inicio a la revolución industrial en el país, ya que aparecieron las armas, la aviación y los gases tóxicos, los cuales fueron vitales para los combates. Colombia se enfrentaba a los restos de la Guerra de los 1000 días, tratado con el que se pone fin a la guerra civil en Colombia,
que se inició en 1899, pero que da inicio al descenso de la producción del país y que generó la pérdida de Panamá de 1903, produciendo una gran crisis económica. Simultáneamente, el comercio exterior estaba paralizado, agravando la situación, porque Colombia, al venir estando débil en su economía, era totalmente dependiente de las grandes potencias, quienes ahora también estaban siendo afectadas. Durante la guerra, Colombia se vio forzado a tomar la decisión de si ponerse en el bando de Estados Unidos o no, ya que era la mayor potencia financiera del mundo y quería extender su dominio en América del Sur y controlar la cadena de producción de los países andinos, lo cual logró, pero Colombia decidió permanecer en una posición totalmente neutra. Estados Unidos, quien salió victorioso en esta guerra, buscaba más aliados, ya que pronosticaban una probable Segunda Guerra Mundial. Así que se firmó el Tratado Thomson-Urrutia para solucionar el conflicto entre Colombia y Estados Unidos, provocado por el apoyo brindado por Norteamérica a Panamá para su separación de Colombia. Esto además se firmaba con la intención de que Colombia se uniera a Estados Unidos, ya que le desfavorecía que fuera un país neutro y le parecía un punto clave para su poder. Dentro del país, el periódico El Tiempo tomó mucho poder con sus influencias en el gobierno y empezó a controlar directamente la sociedad colombiana, desembocando posiciones dentro de la sociedad y sentimiento de participación frente a la Primera Guerra Mundial. Entre los años 1939 y 1945 sucedió la Segunda Guerra Mundial, pero durante este periodo en Colombia estaban sucediendo muchos otros acontecimientos. Desde el área política, Eduardo Santos Montejo intentó regir su mandato creando una oposición al gobierno de su predecesor y sucesor, Alfonso López Pumarejo, quien fue reelegido en 1942. En 1945, luego de ser secuestrado por parte de la oposición conservadora, López Pumarejo renuncia, dejando a cargo a Alberto Lleras Camargo. La revolución en marcha del gobierno de López se caracterizó por las reformas agrarias, tributarias y educativas, pero debido a esto, Eduardo Santos tuvo que generar una política de protección para la economía. Suceden una lista de eventos importantes, como la Ley 100, la cual fue una reforma tributaria que demanda a los ricos a pagar impuestos de renta y patrimonio. Desde el área económica, Colombia se vio muy afectada, empezando por el alto precio de las importaciones y el estancamiento de estas, ya que el café bajó de precio. El gobierno impuso un régimen de tasa de cambio fija, que generó problemas en el comercio. En conclusión, fue un mal momento para la economía colombiana. La población vulnerable económicamente vivía en muy malas condiciones, en hacinamientos, ya que no se había empezado el proceso de urbanizar el país, y las actividades más importantes entre los colombianos eran las caminatas, la caza en los cerros y la equitación, mientras estaba incorporando el cine y la radio. Los obreros generaron diferentes huelgas y sus ideas eran marcadas como comunistas. En este periodo hubo varios movimientos sociales, los cuales lograron la evolución de los movimientos artesanos y mutualistas a las organizaciones obreras y a los partidos de izquierda. Por otro lado, los ideales liberales fueron impactantes para el pueblo conservador y las nuevas leyes y normas del Estado iban en contra de todos los principios del pueblo, desembocando muchos más movimientos sociales. Impacto de la Segunda Guerra en el desarrollo económico y político de Colombia. Al finalizar la guerra, las consecuencias en Colombia no fueron tan graves o tan notorias como pasó en la gran mayoría de otros países que fueron parte de este conflicto. Sin embargo, en el ámbito político, una vez estalla la Segunda Guerra Mundial, a través de los periódicos liberales y conservadores, la política del mundo, que en este momento de la historia era muy compleja, se entromete inesperadamente en la provinciana política de Colombia. Entonces aquí entra el fascismo, el nazismo hitleriano, el comunismo soviético. Además, esta política se cola no solo por los periódicos, sino que a través de la geopolítica por causa de la cercanía del estratégico Canal de Panamá, el cual era muy importante ya que era un tránsito comercial y era un sistema de defensa naval, pues aquí habían muchas batallas navales. Entonces se puede decir que la política del Nuevo Mundo fue influencia para la política de Colombia, pues Colombia se adapta a este nuevo sistema. Eso causó mucha controversia y descontento por parte del Partido Conservador, pues esta política era algo totalmente nuevo para Colombia y tenía como fin un país más liberal, algo que no estaba de acuerdo el Partido Conservador. En cambio, el Partido Liberal tuvo una mejor respuesta a estas políticas. Siguiendo con esta misma idea, el presidente norteamericano Franklin Roosevelt inventó la política del buen vecino con el fin de tener a la mira o tener control sobre las repúblicas americanas y así evita que estas repúblicas tengan la tentación de tener contacto o alguna admiración hacia los alemanes. Entonces esto quiere decir que esta política influyó en que todas las naciones latinoamericanas apoyaran a Estados Unidos en dicho conflicto bélico. En ese momento, el representante en Colombia era Laureano Gómez, que era jefe del Partido Conservador. Este no apoyaba a Estados Unidos por cuenta del zarpazo imperial del primer Roosevelt.
por lo cual él no apoyaba esta política del buen vecino y prefería que el canal de Panamá estuviera a manos de los alemanes o los japoneses a que siguiera estando administrado por Estados Unidos. En cambio, Eduardo Santos, que era del Partido Liberal, estaba a favor de Estados Unidos y creyó en las buenas intenciones de Roosevelt, por lo cual él guardó neutralidad en la Gran Guerra y tomó partido por los aliados. En otras palabras, el Partido Conservador no estaba a favor de la política del buen vecino, pero el Partido Liberal sí estaba de acuerdo y apoyaba esta política, lo que creó muchos conflictos entre estos partidos. En relación con la economía, durante la Segunda Guerra Mundial, Colombia tuvo un gran avance, ya que logró alcanzar la tasa más alta en Latinoamérica y también en su historia, que fue de 8,5% de producción anual. Tiempo después hubo también un crecimiento acelerado y sostenido de la estructura económica, pasando de estar de 8,5% al 16,5%. El sector que apoyaba esta economía eran los textiles, el calzado, el café y el tabaco. Sin embargo, se sentían ya después los estragos de la Segunda Guerra Mundial, ya que la minería fue afectada por falta de las importaciones de países, ya que esta actividad no se incitaba en las empresas nacionales y se producían mayores cantidades de la minería en compañías de las afueras. Además, hubo un parálisis de explotación de venta en el país, ya que los reactivos se restringieron estos elementos por el conflicto, ya que eran considerados productos de la industria de guerra. Por otro lado, gran parte de la producción de Colombia era importada a los Estados Unidos y Europa. Pero con esta guerra hubo un gran problema en los medios de transporte, ya que estos estaban dedicados a los combates de la guerra. Ahí se llevaban a cabo muchos conflictos, por lo cual después de la guerra seguían siendo igualmente una amenaza para los países que eran propietarios de estas vías de transporte. Por esto mismo, la economía se vio muy afectada, pues no se podían importar materiales a otros países. Por todos estos conflictos, Eduardo Santos desarrolló una política de protección a la industria nacional como medida económica para resistir los efectos provocados por la Segunda Guerra Mundial. Este consistía en una reforma tributaria que por primera vez puso a pagar a los ricos impuestos de renta y patrimonio.